Jesús dijo: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. Cristo claramente declara, que somos guiados a toda verdad, no por la sabiduría de hombres sino por el Espíritu de Dios. No a alguna verdad, sino a toda verdad. Cuando Dios revela verdad, Él puede guiar a sus siervos a toda verdad, y no permite que tales instrumentos mezclen su verdad con error. Aunque tal vez ellos no la entiendan toda, con todo el mensaje que llevan es la verdad y nada más que la verdad. Por lo tanto, tales verdades son reveladas originalmente por inspiración solamente. Cuando se cumple el tiempo divinamente señalado, entonces Dios llama siervos de su elección, y por el Espíritu de verdad les revela una porción de su palabra a ellos. Usualmente en la forma de un mensaje el cual deben llevar primero a la iglesia. Por el mismo poder Dios obró sobre sus numerosos siervos, los profetas, escribiendo cada uno una porción de la Biblia. Y cuando fueron recopiladas se hizo un libro completo, que trata con un tema principal, la salvación en Cristo. Aunque algunos de estos escritores vivieron cientos de años uno del otro, con todo cada porción de las escrituras armoniza perfectamente, una arroja luz sobre la otra. Demostrando así que Dios era el inspector de las escrituras y hábilmente guió a sus siervos a toda verdad. ¿Qué es pecar contra el Espíritu Santo? Como la Biblia es libre de error, así su interpretación bajo el mismo espíritu de inspiración también debe ser correcta. Por lo tanto, la interpretación de la Biblia es verdadera, solamente cuando es revelada por un canal de inspiración. En ninguna otra manera puede Dios guiar a su pueblo a toda verdad. Cuando la verdad de las Escrituras es presentada por los siervos de Dios, la carta puede ser entendida por todo el que la estudia. Pero se requiere el mismo espíritu para sellar, cambiar el corazón, y dirigir los pasos en novedad de vida. Este poder transformador es otorgado solamente cuando el receptor de la verdad humildemente se arrepiente del pecado, renuncia al mundo y acepta a Cristo. Cuando semejante mensaje es presentado, los que se oponen al mensajero y resisten la verdad, rechazan el espíritu, y pecan contra él. En un mensaje el espíritu es el único medio para despertar la conciencia. Cuando se revela en contra, el pecador se corra a sí mismo del canal por medio del cual Dios se comunica. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, 31, 32. El mundo antediluviano pecó contra el Espíritu Santo, porque no creyeron en el mensaje de verdad enviado para salvarlos del terrible diluvio. Por lo tanto, ellos perecieron bajo el pecado que nunca les será perdonado. Lo mismo es verdad cuando uno se rebela contra el mensaje divino en cualquier generación. Los hombres no son condenados por han pecado, sino que son condenados cuando dan oído sordo al llamado divino que es para salvarlos de sus pecados. Como todas las verdades proféticas son reveladas oportunamente, es evidente que no puede haber nada revelado por la sabiduría del hombre, no importa cuán simple pueda ser. Cuando Dios revela una porción de su santa palabra por medio de uno de sus instrumentos escogidos, el análisis de la historia demuestra que ellos nunca están errados en lo que concierne al mensaje que comunican. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Primera de Corintios 2, 10 al 14. El Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas.
Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. El conflicto de los siglos, página 9. Los que están inclinados a desconfiar de la habilidad de Dios para guiar a uno a toda verdad, no solo están negando inconscientemente la fidelidad de su palabra, sino también están minimizando su poder por su acto, y así han limitado al Santo de Israel. Salmo 78, 41. Cada quien debe estudiar por sí mismo para entender su propia posición, y con mente sincera estar listo para escuchar todo con un espíritu dócil de un niño. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos 10, 15. El prejuicio ha engañado más almas que cualquier trampa jamás inventada por el gran engañador. El que se niega a escuchar las razones presentadas por el otro, es el más ignorante. Tal hombre usualmente es prejuicioso porque el argumento presentado contradice su opinión del tema, o puede ser que se considere a sí mismo más intelectual o de superior posición social. Otros no oirán la verdad porque hiere su conciencia pecaminosa y por temor que deban separarse de algún anhelo egoísta. Esta clase está bajo el poder del diablo, y en camino a la ruina eterna, pecando contra el Espíritu Santo. Los que no prestan atención son arrebatados por la destrucción en el día de la venganza. La incredulidad y la indiferencia en la verdad revelada es un insulto a Dios y un pecado contra el Espíritu Santo quien guía a toda verdad.